Valencia siempre había sido un destino anhelado. La idea de pasar unos días en la playa con mi hijastro me emocionaba. Era una oportunidad para escapar de la rutina, de esa fría distancia que había crecido entre mi esposo y yo. Las olas del Mediterráneo prometían un refugio, un lugar donde las tensiones familiares se desvanecieran, aunque solo fuera por un instante. El viaje comenzó con una mezcla de nervios y expectación. Al llegar, el aire cálido me envolvió, y el aroma a salitre me hizo sentir viva. Mi hijastro, lleno de energía juvenil, parecía ansioso por explorar cada rincón. Caminamos juntos por la Malvarrosa, disfrutando del bullicio de los chiringuitos y el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla. Cada paso que daba a su lado me recordaba lo mucho que había cambiado mi vida desde que entré en su familia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la frialdad emocional de mi esposo se hacía más palpable en mi mente. Su ausencia se sentía como un peso en el aire. Las conversaciones vacías y las miradas perdidas se habían convertido en la norma entre nosotros. En contraste, la conexión con mi hijastro crecía sin que yo pudiera evitarlo. Su risa resonaba como música fresca en mis oídos, y sus ojos brillantes parecían entenderme de una manera que nadie más lo hacía. Una tarde decidimos ir a la playa. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Nos sentamos sobre la arena tibia, dejando que las olas nos acariciaran los pies descalzos. En ese momento algo cambió dentro de mí. La forma en que él miraba el horizonte con una mezcla de inocencia y curiosidad, despertó en mí sentimientos profundos y confusos. Nunca había considerado esta posibilidad, nunca había imaginado que podría sentirme atraída por él. Mientras hablábamos sobre trivialidades, la comida típica valenciana y los planes para el festival local, noté cómo nuestras manos se rozaban accidentalmente al alcanzar el mismo trozo de arena para hacer castillos improvisados. Esa chispa fue suficiente para encender una llama inesperada dentro de mí. Me sentí culpable al mismo tiempo que emocionada, era un juego peligroso. La noche siguiente decidimos salir a cenar a un café en el centro histórico. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras nos sentábamos junto a una ventana con vistas al bullicio del mercado nocturno. Las luces titilantes creaban un ambiente mágico, pero yo no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo entre nosotros. ¿Te gusta Valencia?, preguntó él mientras tomaba un sorbo de su bebida. Es hermosa, respondí sin poder evitar sonreírle. A medida que conversábamos, sentí como la tensión aumentaba entre nosotros. Era como si todo lo demás desapareciera y solo existiéramos nosotros dos en ese instante compartido. Esa noche regresamos al hotel con risas aún resonando entre nosotros. Sin embargo, cuando llegamos a nuestra habitación, un silencio incómodo llenó el espacio. La realidad se instaló rápidamente, yo era su madrastra y él era aún muy joven para entender lo complejo que era este nuevo sentimiento. Al día siguiente decidimos ir al jardín del Turia para pasear entre naranjos en flor. Las fuentes murmuraban suavemente mientras caminábamos por los senderos tranquilos. Era difícil no sentirse atrapada por la belleza del lugar y por la cercanía creciente entre nosotros. ¿Te gustaría venir aquí más seguido?, preguntó él con una mirada llena de esperanza. Claro, respondí sin pensar demasiado en las implicaciones. Mientras explorábamos juntos, nos encontramos con una pareja mayor sentada en un banco cercano. Sus miradas cómplices reflejaban historias compartidas a lo largo de los años. Me hizo reflexionar sobre lo que había perdido con mi esposo, esa conexión profunda que parecía haber desaparecido hace tiempo. Al volver al hotel esa tarde, recibí un mensaje inesperado de mi esposo preguntando cómo estaba todo. La frialdad habitual resonaba aún más fuerte tras sus palabras impersonales. Eso intensificó mis dudas sobre nuestra relación actual y lo que estaba comenzando a sentir por mi hijastro. La presión crecía dentro de mí mientras intentaba discernir mis verdaderos sentimientos. Estaba atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de nuevas posibilidades inexploradas pero peligrosas. La noche siguiente decidimos asistir a un festival local donde las luces brillaban intensamente sobre nuestras cabezas mientras disfrutábamos del bullicio festivo alrededor nuestro. Las risas eran contagiosas, el ambiente vibrante parecía empujarnos hacia algo más profundo e íntimo.
Cuando nos alejamos del ruido hacia una zona más tranquila cerca del agua iluminada por faroles antiguos, nuestras manos finalmente se encontraron sin reservas ni dudas. Miré sus ojos, había algo allí que no podía ignorar, deseo puro e inocente mezclado con complicidad secreta. En ese instante fugaz, ambos sabíamos que cruzar esa línea cambiaría todo entre nosotros, pero también sabíamos que no podíamos volver atrás si dábamos ese paso definitivo hacia lo desconocido. La tensión aumentó hasta volverse casi palpable cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente bajo la luz tenue del festival. Fue como si todos los demás hubieran desaparecido y solo existiéramos nosotros dos frente al mundo entero. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de dar ese paso crucial hacia algo nuevo e incierto, escuché risas lejanas acercándose rápidamente hacia nosotros desde donde habíamos dejado nuestros amigos atrás. El momento perfecto se desvaneció como humo entre nuestros dedos mientras nos separábamos instintivamente antes de ser vistos juntos allí, enfrentados ante la posibilidad prohibida, dejando tras de sí una sensación inquietante e insatisfecha en el aire nocturno valenciano. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia, llenando la ciudad de colores vibrantes. Me desperté con una sensación de inquietud en el estómago. La noche anterior había cambiado todo. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho se mezclaba con mis pensamientos confusos. Era difícil concentrarse en lo cotidiano cuando la atracción por mi hijastro seguía latente en mi mente. Él llegó a la cocina, sonriendo como si nada hubiera sucedido. Su mirada era pura inocencia, y eso solo aumentaba mi culpa. «¿Qué haremos hoy?», preguntó con entusiasmo, ajeno a la tormenta que se agitaba dentro de mí. Intenté sonreír mientras pensaba en cómo ocultar lo que sentía. La ciudad estaba llena de festividades locales, las calles estaban adornadas con luces y música. Decidimos explorar los mercados y probar las delicias valencianas. En cada puesto degustábamos tapas y dulces, riendo como si fuéramos dos amigos disfrutando del momento. Sin embargo, tras cada bocado había un eco de tensión que no podía ignorar. Mientras caminábamos entre la multitud, me di cuenta de que nuestras manos se rozaban ocasionalmente. Cada contacto era como un pequeño destello que encendía algo en mí. La culpa me seguía como una sombra incesante, al mismo tiempo, no podía negar la conexión que estaba creciendo entre nosotros. Al llegar a una plaza donde se celebraba un festival de música tradicional, nos detuvimos a observar a los bailarines vestidos con trajes coloridos. La energía era contagiosa y las risas resonaban por doquier. Él propuso unirse al baile, y aunque dudé por un instante, la idea me pareció tentadora. Bailamos entre la multitud, dejándonos llevar por el ritmo alegre. En esos momentos olvidé mis preocupaciones y disfruté plenamente de su compañía. Pero cuando nos miramos a los ojos, sentí que había algo más profundo en nuestra conexión, una chispa que amenazaba con encender una llama prohibida. Después del baile encontramos un rincón tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. ¿Te gusta Valencia?, preguntó él mientras se sentaba junto a mí en un banco de piedra. Es hermosa, respondí mientras observaba cómo jugaban las sombras sobre su rostro. Hay algo mágico en esta ciudad. Sí, dijo el pensativo. A veces siento que hay más aquí de lo que parece. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propios pensamientos ocultos. ¿A qué te refieres?, indagué. Como si todos tuviéramos secretos que no compartimos, añadió mientras su mirada se perdía en el horizonte. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre esa verdad tácita. Era evidente que ambos llevábamos cargas emocionales difíciles de manejar. Yo luchaba contra mis sentimientos y él parecía estar buscando respuestas a preguntas profundas sobre su vida. ¿Tienes algún secreto?, preguntó repentinamente mirándome fijamente. Mis instintos me decían que debía tener cuidado con lo que revelara, sin embargo, la atmósfera era tan íntima que sentí una necesidad apremiante de abrirme a él. No todos los secretos son buenos, respondí evasivamente. Él sonrió levemente y dijo, quizás deberíamos compartir algunos. La conversación continuó fluyendo hacia temas más personales, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros. En ese intercambio descubrimos facetas del otro que nunca habíamos imaginado.
Cuando caía la tarde decidimos alejarnos del bullicio del festival para buscar un lugar más tranquilo donde continuar nuestra charla sin distracciones. Caminamos hacia un pequeño café escondido entre callejones adoquinados, el aroma a café fresco nos envolvió al entrar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana mientras observábamos cómo la luz del sol comenzaba a desvanecerse lentamente. Las luces del local crearon una atmósfera acogedora donde todo parecía posible. ¿Y tú, qué es lo que realmente deseas?, preguntó él al tomar un sorbo de su bebida caliente. La pregunta me dejó pensativa. Había pasado tanto tiempo tratando de cumplir expectativas ajenas que había olvidado lo que realmente quería para mí misma. Solo quiero sentirme viva, respondí finalmente con sinceridad. Él asintió lentamente como si comprendiera más allá de las palabras, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y deseo reprimido. El aire entre nosotros se volvió denso con posibilidades no dichas. Nos quedamos así durante unos momentos silenciosos hasta que él rompió el hechizo. A veces creo que hay algo especial entre nosotros. El golpe emocional fue inmediato, esas palabras resonaron profundamente dentro de mí y no pude evitar sentirme atraída hacia él aún más intensamente. La culpa regresó como una ola aplastante, pero también lo hizo el deseo ardiente por romper las cadenas invisibles que nos mantenían separados. Eso no puede ser, murmuré casi sin pensar mientras intentaba mantenerme firme ante mis propios sentimientos contradictorios. No estoy diciendo que debamos hacer nada, respondió él rápidamente, pero sus ojos brillaban con anhelo contenido. Sin embargo, las palabras estaban flotando en el aire entre nosotros como promesas no cumplidas y deseos reprimidos hasta ese momento crucial cuando nuestros rostros se acercaron lentamente uno al otro. Nos besamos. El mundo exterior desapareció mientras nuestras bocas se encontraban por primera vez, fue un instante fugaz pero cargado de significado profundo para ambos. La realidad regresó rápidamente cuando escuché risas y voces acercándose al café desde afuera. Eso nos obligó a separarnos abruptamente como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo prohibido. Ambos estábamos aturdidos por lo sucedido. Sabía perfectamente que cruzar esa línea cambiaría todo para siempre, pero también era consciente de lo emocionante e inevitablemente peligroso que era seguir adelante así sin mirar atrás. Salimos del café apresuradamente intentando actuar normales ante los demás, aunque cada uno sabía perfectamente qué había ocurrido entre nosotros. Habíamos cruzado una frontera invisible marcada por nuestras propias inseguridades y deseos ocultos. Mientras caminábamos juntos hacia nuestra próxima aventura festiva bajo las luces parpadeantes de Valencia, me di cuenta de cuánto deseaba explorar esa conexión prohibida, pero también temía las repercusiones si alguien llegara a descubrirlo. Las calles de Valencia estaban llenas de vida. La música resonaba en cada rincón, y el aroma a paella recién hecha nos envolvía mientras nos dirigíamos hacia el viejo bar que habíamos descubierto en una esquina. La idea de entrar allí me llenó de nostalgia, recordando los días despreocupados de mi juventud. Era un lugar donde los secretos se susurraban entre risas y copas, un refugio para aquellos que buscaban escapar de la rutina. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió drásticamente. Las luces tenues y el murmullo de conversaciones animadas crearon una atmósfera casi mágica. Nos sentamos en una mesa apartada, donde la intimidad nos permitía hablar con libertad. Mientras observaba a la gente disfrutar de la noche, sentí que la tensión entre nosotros se intensificaba. Había algo en el aire que hacía vibrar mis sentidos. ¿Recuerdas cómo era venir aquí con tus amigos?, pregunté buscando romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Sí, era diferente entonces, respondió con una sonrisa nostálgica. Todo parecía más sencillo. La conversación fluyó con naturalidad, y poco a poco las risas comenzaron a reemplazar los momentos incómodos. Pero detrás de esa alegría latente, había un peso invisible que nos mantenía atados a nuestra realidad. La culpa seguía acechando en cada palabra no dicha. Mientras tomábamos un trago, mis ojos se encontraron con los suyos por un instante demasiado largo. Era como si el tiempo se detuviera y todo lo demás desapareciera. Nuestros labios se encontraron en un roce fugaz, pero intenso. El mundo exterior dejó de existir por un momento. La conexión que habíamos estado evitando estalló en ese simple gesto. De repente, la risa y las conversaciones del bar parecieron desvanecerse. La atmósfera cambió completamente,
ahora había una electricidad palpable entre nosotros. Sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre lo que deseaba y lo que sabía que era correcto. «Esto no está bien», susurré al romper aquel breve contacto. «Lo sé», respondió con sinceridad, «pero no puedo evitarlo». Afuera, las luces del festival brillaban como estrellas caídas del cielo. Dentro del bar, solo había oscuridad y secretos compartidos. El dilema moral me abrumaba mientras intentábamos mantener una conversación ligera sobre cosas triviales. Sabía que no podía seguir así, cada momento juntos solo alimentaba mis dudas y deseos reprimidos. Decidimos salir a dar un paseo por las calles iluminadas por faroles antiguos. La brisa marina acariciaba nuestras pieles y me recordaba lo efímero del momento. Estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables. Caminamos en silencio durante unos minutos antes de detenernos frente a una fuente adornada con flores frescas. «Este lugar es hermoso», dije tratando de distraerme de mis pensamientos oscuros. «Me encanta cómo se siente aquí por la noche». Él asintió sin decir nada, sus ojos fijos en mí como si tratara de leer mis pensamientos más profundos. La vulnerabilidad era palpable, ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. La noche avanzaba y decidimos regresar al hotel donde nos hospedábamos. Al llegar a nuestra habitación, la tensión acumulada estalló nuevamente cuando nuestros cuerpos se acercaron involuntariamente uno al otro. Una vez más, nuestros labios se encontraron en un beso lleno de emociones contradictorias. Deseo y culpa chocaban dentro de mí como olas rompiendo contra las rocas. El tiempo se desvaneció mientras nos perdíamos en ese instante prohibido. Todo lo demás dejaba de importar por unos breves momentos robados a nuestra realidad cotidiana. Pero pronto la razón regresó como un torrente helado. Sabía que debíamos poner fin a esto antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, cada mirada compartida me recordaba lo fácil que era perderse en esa atracción peligrosa. A medida que pasábamos más tiempo juntos explorando Valencia y disfrutando del ambiente festivo, mi corazón se dividía aún más entre dos mundos opuestos, el amor familiar representado por mi esposo distante y esta nueva conexión apasionante pero prohibida. Las festividades continuaban alrededor nuestro mientras caminábamos por las calles adoquinadas llenas de música flamenca y risas contagiosas. Sin embargo, yo sentía como si estuviera atrapada en una burbuja ajena al mundo exterior. Cada rincón parecía susurrar promesas ocultas mientras descubríamos pequeñas joyas escondidas, cafés acogedores donde servían dulces típicos o plazas donde los artistas mostraban su talento ante miradas curiosas. En uno de esos cafés encontramos un rincón apartado donde nadie podría vernos realmente. Allí compartimos risas nerviosas mientras degustábamos horchata fresca acompañada de fartons recién horneados. Aquel momento simple parecía perfecto para dejar atrás nuestras preocupaciones momentáneamente. Sin embargo, siempre había algo latente bajo la superficie, el temor constante a ser descubiertos o a dar ese paso definitivo hacia lo desconocido. La noche avanzó hasta convertirse en madrugada cuando decidimos regresar al hotel nuevamente tras horas explorando juntos Valencia. Ya casi no quedaban luces encendidas ni gente por las calles desiertas cuando llegamos frente a nuestra puerta. En ese instante decisivo sentí como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad inminente. ¿Qué pasaría si cruzáramos esa línea definitiva? Mientras abría lentamente la puerta del hotel sintiendo su mirada fija sobre mí como si pudiera leer mis pensamientos más íntimos, nuevamente volví a preguntarme si estaba dispuesta realmente a arriesgarlo todo por este amor prohibido. La puerta se cerró tras nosotros con un suave clic, y el silencio del hotel nos envolvió. La habitación, iluminada tenuemente por una lámpara de mesa, parecía un refugio seguro. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Me di la vuelta encontrando su mirada intensa, y en ese instante, todo lo que había estado evitando me golpeó de lleno. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? La atracción que había crecido entre nosotros no era solo un capricho de vacaciones, era algo más profundo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz suave como si temiera romper el hechizo que nos mantenía juntos. No lo sé, respondí sintiendo como mi mente luchaba entre el deseo y la razón. La frialdad de mi esposo parecía lejana en ese momento, como un eco apagado en mi conciencia. Decidí romper el silencio y propuse salir a la terraza del hotel. El aire fresco de la noche me despejó un poco las ideas.
Las luces de Valencia brillaban a lo lejos, y el murmullo del mar se escuchaba en la distancia. Nos apoyamos en la barandilla, mirando las estrellas que titilaban en el cielo oscuro. Es hermoso, murmuré, aunque mis pensamientos estaban lejos de la belleza del paisaje. La atracción entre nosotros se sentía como una corriente eléctrica que no podíamos ignorar. Sí, contestó él, acercándose un poco más a mí. Pero no tanto como tú. Ese comentario me hizo sonreír y al mismo tiempo me llenó de incertidumbre. ¿Por qué había permitido que esto sucediera? Mientras miraba hacia el horizonte, una sombra se cernió sobre mi mente. Mi esposo podría llegar cualquier momento para sorprendernos. La idea de ser descubiertos me llenó de pánico. Debemos ser cuidadosos, le recordé con voz firme. No podemos dejar que esto se convierta en un problema. Lo sé, respondió él, pero su mirada revelaba otra cosa, una mezcla de deseo y desafío. Regresamos al interior y nos sentamos en la cama, separados por una distancia que parecía insignificante pero que era inmensa a la vez. La habitación estaba impregnada de una tensión palpable, cada uno sabía que estábamos al borde de cruzar una línea peligrosa. ¿Y si esto no es solo por esta noche?, preguntó él con cautela. No podemos pensar así, contesté rápidamente. Pero en mi interior había una parte de mí que empezaba a cuestionar esa afirmación. Pasamos un rato hablando sobre trivialidades, las festividades locales, los sabores de la comida valenciana y los lugares que aún queríamos visitar juntos. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía estar cargada de significados ocultos y deseos reprimidos. La conversación fluyó hasta que nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre las sábanas blancas de la cama. El roce fue sutil pero intenso, sentí como mi respiración se aceleraba mientras nuestras miradas se cruzaban nuevamente. Esto es complicado, dije finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Lo sé, respondió él con sinceridad mientras retiraba su mano lentamente como si hubiera quemado al tocarme. Una parte de mí quería mantener esa distancia segura, sin embargo, otra parte anhelaba cruzar esa línea prohibida nuevamente. Las horas pasaron lentas mientras discutíamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos bajo el peso del secreto compartido. De repente escuchamos un ruido proveniente del pasillo, un grupo de turistas regresando a sus habitaciones después de una noche llena de risas y alegría. Esa realidad externa nos recordó lo frágil que era nuestra situación. Si alguien nos ve, empecé a decir con preocupación. Entonces será nuestro secreto, interrumpió él con determinación en su voz. No podía evitarlo, su confianza despertó algo dentro de mí. En ese instante decidí dejarme llevar por el momento, quizás era hora de dejar atrás las dudas y disfrutar lo que teníamos frente a nosotros. Nos acercamos lentamente hasta quedar tan cerca que podía sentir su aliento cálido contra mi piel. Fue como si el mundo exterior desapareciera por completo mientras nuestras miradas se entrelazaban en un silencio cómplice. Fue entonces cuando decidimos dar ese paso decisivo. Pasamos la noche juntos en aquel hotel, sumergiéndonos en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos, lejos del frío hogar familiar y las expectativas sociales que pesaban sobre nuestros hombros. La intimidad compartida fue tanto liberadora como aterradora. Cada susurro y cada risa resonaban profundamente dentro mío mientras explorábamos este nuevo territorio desconocido para ambos. Pero incluso en medio del éxtasis emocional había una sombra acechante. ¿Qué sucedería cuando regresáramos a casa? Al amanecer siguiente desperté antes que él, la luz dorada del sol filtrándose por las cortinas me hizo reflexionar sobre lo ocurrido durante aquella noche mágica pero peligrosa. Miré hacia su rostro sereno dormido a mi lado y sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. ¿Había tomado la decisión correcta? El sonido del teléfono móvil interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje inesperado e inquietante. He llegado a Valencia. Era mi esposo quien había decidido sorprendernos con su llegada anticipada sin avisar previamente. El corazón me dio un vuelco mientras leía esas palabras repetidamente intentando procesar lo que eso significaba para nosotros dos, el final abrupto de nuestra escapada secreta o quizás algo mucho más complicado aún por venir. No puede ser, susurré para mí misma mientras miraba hacia él nuevamente dormido sin saber lo que estaba ocurriendo fuera de esta burbuja creada entre cuatro paredes.
Debía actuar rápido antes de ser descubiertos o arruinar todo lo vivido hasta ahora. El jardín del Turia se extendía ante nosotros como un refugio, un espacio entre la vida cotidiana y nuestros secretos. Las fuentes murmuraban suavemente y el aroma a naranjos en flor llenaba el aire. Caminábamos juntos, pero había una tensión palpable que no podía ignorarse. La luz del sol filtrándose entre las hojas creaba un juego de sombras que reflejaba la confusión en mi corazón. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi tímida, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper el hechizo que nos envolvía. Es hermoso, respondí con una sonrisa forzada. La verdad es que me gustaba más la compañía que el paisaje. Pero había algo más en juego. La inminente llegada de mi esposo pesaba sobre mí como una nube oscura. Mientras paseábamos, la conversación fluyó de manera natural, recordando anécdotas de la infancia y sueños olvidados. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de un eco de culpa. La atracción entre nosotros se sentía como un fuego incontrolable, y cada momento juntos lo avivaba aún más. De repente nos encontramos con una pareja mayor sentada en un banco cercano. Ellos se miraban con ternura, sus manos entrelazadas como si el tiempo no hubiera pasado para ellos. Fue un recordatorio doloroso de lo que alguna vez había tenido, y lo que ahora parecía tan distante. ¿Crees que alguna vez seremos así?, pregunté sin pensar. Él desvió la mirada hacia el suelo por un instante antes de responder, no lo sé. Pero me gustaría creer que podemos encontrar nuestra felicidad. Su sinceridad me golpeó y me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería. Pero justo cuando comenzaba a perderme en mis pensamientos, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de mi esposo: he decidido ir a Valencia para sorprenderte. El mundo pareció detenerse por un instante. El corazón se me aceleró mientras leía las palabras una y otra vez, tratando de asimilar su significado. La burbuja en la que habíamos estado viviendo se estaba desinflando rápidamente. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi expresión cambiada. No, no es nada, respondí rápidamente, aunque sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. La conversación se tornó tensa mientras continuábamos caminando. Mis pensamientos giraban en torno a cómo manejar esta nueva situación. La llegada de mi esposo significaba que todo lo que habíamos construido estaba al borde del colapso. Tal vez deberíamos regresar, propuse finalmente, sintiendo como el peso del secreto comenzaba a aplastarme. Él asintió lentamente, aunque su rostro mostraba una mezcla de decepción y preocupación. El camino de regreso al hotel parecía más largo y pesado que nunca, cada paso era un recordatorio del dilema en el que me encontraba atrapada. Una vez dentro del hotel, decidí hacer una pausa antes de enfrentar a mi esposo. Necesitaba tiempo para pensar y organizar mis ideas antes de tener esa conversación inevitablemente difícil. Mientras tanto, él se sentó en la cama con expresión pensativa. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó con voz baja, casi temerosa. No lo sé, admití mientras miraba por la ventana hacia las calles bulliciosas de Valencia abajo. Las luces parpadeantes parecían burlarse de mí. Todo seguía su curso mientras yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La tarde avanzaba lentamente y la ansiedad crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Sabía que debía hablar con él antes de que llegara mi esposo, debía ser honesta sobre mis sentimientos antes de perderlo todo. Al caer la noche decidí salir a caminar sola por las calles iluminadas para aclarar mis pensamientos. Cada rincón evocaba recuerdos felices y momentos compartidos con mi esposo, pero también eran testigos silenciosos del deseo prohibido que había florecido entre nosotros. Mientras caminaba por el mercado central, los aromas a especias y frutas frescas llenaban el aire, sin embargo, nada podía distraerme del dilema al cual me enfrentaba. Me detuve frente a una tienda donde vendían dulces típicos valencianos, los miré sin verlos realmente hasta que sentí una mano suave sobre mi brazo. Era él nuevamente, había decidido seguirme tras notar mi ausencia prolongada en la habitación del hotel. Necesitamos hablar, dijo con firmeza pero también con preocupación reflejada en sus ojos jóvenes. Asentí lentamente y nos dirigimos hacia un rincón apartado del mercado, donde podríamos hablar sin ser interrumpidos por las multitudes festivas alrededor nuestro.
Lo sé lo difícil que es esto, comenzó él mientras tomaba aire profundamente como si buscara las palabras correctas para expresar su confusión y deseo al mismo tiempo. No quiero perderte, confesé finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar sin control ante esa realidad tan cruda e inminente. Estaba atrapada entre dos amores diferentes pero igualmente complicados. Él dio un paso adelante, nuestras miradas se encontraron intensamente mientras tratábamos de descifrar qué significaría dar ese paso final hacia lo desconocido o quedarnos atrapados en esta incertidumbre dolorosa para siempre. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de encontrar respuestas o tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro juntos, sonó nuevamente mi teléfono móvil interrumpiendo ese momento crucial. Era otro mensaje de mi esposo confirmando su llegada al día siguiente por la mañana temprano. La realidad golpeó como una ola fría arrojándome nuevamente al abismo donde ya no sabía qué camino elegir ni cómo enfrentar lo inevitable. El tiempo apremiaba, tenía menos horas para decidir si seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderlo todo definitivamente. El aire en Valencia se tornó denso, cargado de una tensión que apenas podía disimular. La cena en el restaurante era un intento de mantener las apariencias, pero la atmósfera entre nosotros estaba impregnada de secretos. La luz tenue del lugar apenas iluminaba nuestras caras, reflejando la confusión que ambos llevábamos dentro. Él había elegido un plato típico, mientras yo me dejaba llevar por la rutina de pedir lo que siempre elegía. En ese momento sentí que la distancia emocional con mi esposo se hacía más palpable. Las risas de las mesas cercanas contrastaban con el silencio entre nosotros, y cada bocado se volvía más pesado. La culpa me ahogaba, pero también había un destello de emoción que no podía ignorar. De repente un comentario inocente sobre lo agradable que era pasar tiempo juntos desató una tormenta. Es bueno poder disfrutar sin preocupaciones, dije con una sonrisa forzada. Él me miró fijamente y su expresión cambió, había un destello de incomodidad en sus ojos. ¿Sin preocupaciones? ¿De verdad crees que esto es así?, replicó con una voz tensa. Las palabras flotaron en el aire como un eco ominoso. En ese instante el ambiente cambió drásticamente. La conversación giró hacia los sentimientos ocultos y las decisiones difíciles que ambos sabíamos que debíamos enfrentar. No es justo para ninguno de nosotros, continuó él, rompiendo el silencio incómodo que nos rodeaba. No puedo seguir así si solo estamos jugando a ser felices. Sus palabras resonaron en mi mente mientras buscaba una respuesta adecuada. La verdad era que había sido incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el desde nuestra llegada a Valencia. ¿Y qué propones? ¿Que volvamos a casa como si nada hubiera pasado?, le respondí, sintiendo cómo la frustración me invadía. No puedo simplemente olvidar todo lo que hemos compartido. La cena avanzaba lentamente mientras discutíamos nuestros miedos y deseos más profundos. Era evidente que ambos estábamos atrapados en un juego peligroso, la atracción entre nosotros crecía a cada palabra dicha y a cada silencio compartido. Finalmente él se inclinó hacia mí y susurró, debemos decidir qué queremos realmente antes de perderlo todo. Esa frase quedó flotando entre nosotros como una advertencia silenciosa. Aquel momento fue crucial, sentí como el peso del futuro se cernía sobre nuestras cabezas. Después de la cena, decidimos dar un paseo por las calles iluminadas de Valencia. Las luces reflejadas en los adoquines brillaban como estrellas caídas, pero mi mente estaba lejos de aquel paisaje encantador. El mar estaba cerca, podía oír las olas rompiendo contra la orilla mientras caminábamos juntos en silencio. ¿Te gustaría volver a casa?, pregunté al fin, sintiendo que esa decisión podría cambiarlo todo. Él se detuvo y me miró intensamente, su rostro mostraba una mezcla de deseo y miedo. No estoy seguro, respondió finalmente, su voz apenas un susurro entre el murmullo del viento nocturno. Pero no puedo seguir así si no somos honestos con nosotros mismos. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco incesante mientras continuábamos caminando sin rumbo fijo por las calles empedradas. Cada paso parecía acercarnos más a una verdad inevitable, teníamos que enfrentar lo que realmente sentíamos o arriesgarnos a perderlo todo. A medida que nos acercábamos al jardín del Turia, el aroma de los naranjos en flor llenaba el aire fresco de la noche.
Me detuve frente a uno de los árboles y toqué su corteza rugosa con los dedos, buscando alguna forma de anclarme a esa realidad tan confusa. Este lugar tiene algo mágico, murmuré casi para mí misma. Él se acercó y se puso a mi lado, nuestras manos rozaron accidentalmente y sentí un escalofrío recorrerme al instante. Es cierto, dijo él sin apartar la mirada del árbol frutal frente a nosotros. Pero no sé si podemos encontrar esa magia si seguimos escondiéndonos. El peso de sus palabras me hizo reflexionar sobre lo absurdo de nuestra situación, dos personas atrapadas en medio del deseo y la culpa, buscando respuestas donde solo había sombras. Al final decidimos regresar al hotel, cada paso hacia allí parecía más pesado que el anterior. Sabía que esta noche sería crucial para definir nuestro futuro juntos o separados. Una vez dentro del hotel, el ambiente era tenso, sentí como las paredes parecían cerrarse alrededor nuestro mientras subíamos por las escaleras hacia nuestra habitación. La distancia entre nosotros era palpable, cada uno sumido en sus pensamientos sobre lo hablado durante la cena. Cuando llegamos al umbral de nuestra habitación, él me miró nuevamente con esos ojos intensos llenos de preguntas sin respuesta. No quiero perderte, confesó finalmente antes de abrir la puerta. Las palabras colisionaron con mis propios temores internos, sabía que estábamos al borde de algo grande e irrevocable pero también aterradoramente incierto. Dentro del cuarto, la atmósfera era diferente, ya no éramos solo madrastra e hijastro sino dos almas perdidas buscando sentido en medio del caos emocional donde nos habíamos sumergido tan profundamente. Necesitamos hablar, insistí mientras cerraba la puerta tras nosotros con firmeza detrás mío. Esa acción marcaba un punto sin retorno en nuestra relación clandestina. Él asintió lentamente mientras tomaba asiento en el borde de la cama, su cuerpo parecía tenso bajo la superficie tranquila pero sabía bien cuánto pesaban sus pensamientos también sobre él mismo. Las horas pasaron mientras discutíamos nuestras opciones, huir juntos o enfrentarnos a las consecuencias inevitables si decidíamos continuar este camino prohibido lleno tanto deseo como culpa. Finalmente llegamos al punto crítico donde nuestras decisiones debían ser tomadas antes del amanecer. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras nos sentábamos en una terraza del puerto. La luz del atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados, creando un ambiente casi mágico. Sin embargo, la belleza del paisaje no podía ocultar la tensión que se había apoderado de nosotros. La decisión que teníamos que tomar pesaba en el aire como una nube oscura. ¿Y si simplemente nos vamos? Podríamos dejar todo atrás, propuso él, su voz temblando ligeramente. Miré sus ojos, llenos de esperanza y miedo a la vez. La idea de huir era tentadora, pero también aterradora. ¿Podría realmente dejarlo todo atrás? Es fácil decirlo, pero, ¿y si no funciona? ¿Y si nos arrepentimos después? Respondí, sintiendo como la culpa me atenazaba el estómago. Había tanto en juego, mi vida familiar, la estabilidad que había construido durante años junto a mi esposo. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras observábamos a los barcos mecerse suavemente en el agua. La imagen de mi esposo apareció en mi mente, su rostro serio y distante. Cada vez que pensaba en él, recordaba las noches frías y solitarias que habíamos compartido, donde el amor se había convertido en una rutina monótona. Lo sé, dijo él finalmente rompiendo el silencio. Pero no puedo seguir así. No puedo seguir siendo solo tu hijastro. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Había una verdad cruda en su declaración que no podía ignorar. Mientras discutíamos nuestras opciones, un grupo de turistas pasó cerca de nosotros riendo y disfrutando del momento. Me pregunté si alguna vez habían sentido lo que yo estaba sintiendo, ese tira y afloja entre lo correcto y lo deseado. La conversación se tornó más intensa al recordar los momentos compartidos, las risas en el bar viejo, nuestras confidencias bajo las estrellas. Todo parecía tan lejano ahora. ¿Recuerdas cuando nos besamos?, pregunté con nostalgia y algo de vergüenza. Él asintió lentamente, su mirada fija en mis ojos. Sí, lo recuerdo muy bien, dijo con un tono serio que hizo que mi corazón se acelerara. Fue un momento perfecto, pero ahora estamos atrapados. La idea de estar atrapada resonaba profundamente dentro de mí. ¿Era posible liberarse de las cadenas invisibles que me mantenían atada a una vida insatisfactoria?
Las luces del puerto comenzaron a parpadear mientras caía la noche, todo parecía cambiar con la caída del sol. Necesitamos hablar con él, sugirió él repentinamente, rompiendo mis pensamientos dispersos. No podemos seguir así. Su propuesta me sorprendió, no esperaba tal audacia por su parte. No sé si estoy lista para eso, respondí rápidamente, sintiéndome abrumada por la idea de confrontar a mi esposo sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Si no lo hacemos ahora, siempre habrá un más tarde y nunca será el momento adecuado, insistió él con determinación. El peso de sus palabras me hizo reflexionar profundamente sobre nuestra situación actual y las decisiones que habíamos tomado hasta ese momento. La culpa seguía acechando como un fantasma constante, cada rayo de alegría venía acompañado por sombras amenazantes. En ese instante crucial, decidí compartir algo que había estado guardando para mí misma. No sé si nuestro amor es suficiente para enfrentar todo esto. Su expresión cambió, vi cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responderme. Quizás no lo sea, admitió lentamente. Pero tampoco puedo seguir viviendo esta mentira. El aire entre nosotros se volvió denso con emociones contradictorias, deseo ardiente y miedo paralizante. La noche avanzó mientras continuábamos hablando sobre nuestras opciones. De repente recibí un mensaje inesperado. Era mi esposo informándome sobre su llegada anticipada a Valencia debido a un cambio en sus planes laborales. Mi corazón dio un vuelco al leer sus palabras. La realidad se acercaba rápidamente como una tormenta inminente. No puede ser, murmuré mientras miraba la pantalla del teléfono con incredulidad. Él notó mi reacción y su rostro se tornó grave al entender lo que significaba aquella noticia para nosotros. No podemos dejarlo así, dijo él con firmeza mientras tomaba mi mano entre las suyas. Su toque era cálido y reconfortante, sin embargo, también era un recordatorio palpable de lo prohibido que era nuestro vínculo. Debo hablar con él antes de tomar cualquier decisión, respondí finalmente sintiendo como la responsabilidad comenzaba a pesar más en mis hombros. La idea de enfrentarme a mi esposo me llenó de ansiedad, sin embargo, sabía que debía ser honesta conmigo misma y con él sobre lo que había estado sucediendo entre nosotros tres, yo, él y el secreto oculto tras nuestras sonrisas furtivas. Mientras caminábamos hacia nuestro hotel bajo las luces brillantes del centro histórico valenciano, sentí como cada paso me acercaba más a una verdad inevitablemente dolorosa pero necesaria para avanzar hacia una vida auténtica. Al llegar al hotel, decidí darme unos minutos para pensar antes de enfrentar la realidad inminente que me esperaba al otro lado de esa puerta cerrada. Me senté en el borde de la cama sintiendo cómo los recuerdos inundaban mi mente, momentos felices compartidos junto a mi esposo contrastaban fuertemente con los recientes instantes robados junto a su hijo. El sonido del timbre rompió mis pensamientos, era él quien había llegado antes incluso de lo previsto. Con cada segundo transcurrido desde aquel primer beso hasta este momento decisivo sentía como nuestra historia tomaba forma ante mis ojos, llena de pasión pero también cargada con el peso del engaño. Respiré hondo antes de abrirle la puerta, sabía que nuestra conversación podría cambiarlo todo para siempre. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba él, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en preocupación. La tensión en el aire era palpable. No podía evitar sentir que cada mirada suya me atravesaba, como si pudiera leer mi alma y descubrir el secreto que tanto había intentado ocultar. Hola, dijo con un tono que intentaba ser casual pero no lo lograba. Su voz sonaba entrecortada. Hola, respondí sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. No sabía por dónde empezar. El silencio se alargó mientras lo invitaba a pasar. Caminó hacia la sala, sus pasos resonando en el suelo de madera. Me seguía a una distancia prudente como si temiera acercarse demasiado. La verdad era que yo también sentía esa misma inquietud. ¿Cómo fue tu viaje? Pregunté intentando romper el hielo. Bien, supongo, respondió, mirando por la ventana. Su rostro no mostraba alegría, más bien parecía perdido en sus pensamientos. La frialdad de su respuesta me hizo cuestionar todo lo que había vivido en los últimos días. Por un momento recordé las risas compartidas con mi hijastro y cómo esos momentos habían llenado un vacío que llevaba años sin ser abordado. Pero ahora, frente a su esposo, todo parecía distante y casi irreal.
¿Te sientes bien? Continué sintiendo la necesidad de conectar con él aunque fuera por un instante. Él se giró hacia mí y me miró fijamente. Sus ojos mostraban una mezcla de confusión y dolor. Solo estoy cansado, dijo finalmente, como si esa palabra pudiera resumir todo lo que había pasado entre nosotros. No podía dejar de pensar en la atracción que había crecido entre mi hijastro y yo. Esa chispa prohibida que me hacía sentir viva pero también culpable. La idea de perderlo todo por un deseo momentáneo comenzaba a pesarme más que nunca. Necesitamos hablar sobre lo que ha pasado, insistí, tomando aire para armarme de valor. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que asintiera lentamente. Sí, creo que es necesario, contestó con voz grave. Decidí dar el primer paso hacia la verdad, ya no podía seguir escondiendo mis sentimientos detrás de una fachada de normalidad. Le expliqué cómo me había sentido durante nuestro viaje a Valencia, cómo cada risa compartida había sido un bálsamo para mi alma herida por años de indiferencia. Él escuchó atentamente, pero sus ojos reflejaban una lucha interna. Sabía que esta conversación podría llevarnos a un abismo del cual no habría retorno. ¿Y tú, qué piensas? Le pregunté finalmente, sintiéndome vulnerable ante su mirada inquisitiva. Un silencio pesado llenó la habitación antes de que él respondiera. No sé qué pensar. Lo único claro es que esto no puede seguir así. Su respuesta resonó como un eco en mis pensamientos, cada palabra era un recordatorio del riesgo al que me estaba enfrentando al abrir mi corazón. Pero había algo más profundo en su mirada, un reconocimiento silencioso del sufrimiento compartido y una conexión innegable entre nosotros dos. A medida que las palabras fluían entre nosotros, sentí como las viejas heridas comenzaban a cerrarse lentamente, sin embargo, la sombra del esposo seguía acechando nuestra conversación como una nube oscura lista para estallar en tormenta. De repente el sonido del teléfono interrumpió nuestro momento tenso. Era un mensaje del esposo preguntando si necesitaba algo del supermercado. El corazón se me detuvo por un instante. Esa simple pregunta era suficiente para recordar la realidad dura y fría a la cual pertenecía realmente. Mi hijastro se dio cuenta del cambio instantáneo en mi expresión y frunció el ceño. «¿Es él?». Asentí sin poder articular palabra alguna mientras miraba el teléfono vibrar sobre la mesa como si tuviera vida propia. La culpa comenzó a abrumarme nuevamente. ¿Cómo podía haber llegado tan lejos? Decidí responderle rápidamente para desviar la atención. Sí, solo está preguntando si necesito algo, dije mientras tecleaba unas palabras sin pensar demasiado en ellas. Cuando levanté la vista nuevamente hacia él, vi cómo su expresión se tornaba más seria. En ese instante comprendí, esta conversación no solo cambiaría nuestra relación sino también nuestras vidas para siempre. A medida que hablábamos sobre nuestras opciones y los caminos posibles a seguir, sentí como el peso del secreto nos oprimía cada vez más. Era evidente que teníamos dos caminos delante de nosotros, seguir ocultándonos o arriesgarnos a vivir auténticamente aunque eso significara perderlo todo. El dilema crecía dentro de mí. ¿Era posible renunciar a esta atracción tan intensa por miedo al dolor? La idea de regresar a casa con mi esposo después de haber probado algo tan real y vibrante parecía insoportable. Finalmente tomé una decisión. No estaba dispuesta a renunciar a mi felicidad ni permitir que el miedo dictara mis acciones futuras. Con determinación renovada le dije: «No puedo seguir así. Necesito ser honesta contigo sobre lo que siento realmente». Pero antes de poder continuar con mis pensamientos, sonó nuevamente el teléfono. Esta vez era una llamada directa del esposo. Mi corazón latía frenéticamente mientras mirábamos ambos la pantalla iluminada frente a nosotros como si fuera un presagio oscuro de lo inevitable. La tensión alcanzó su punto máximo cuando decidí contestar. «Hola, sí, estoy aquí». La voz al otro lado sonaba preocupada pero firme. Podía sentir como las palabras eran solo el preludio de una tormenta inminente. Mientras escuchaba su voz familiar hablando sobre planes futuros y expectativas familiares, comprendí con horror que nada volvería a ser igual después de esta conversación crucial con mi hijastro. La incertidumbre llenó mis venas mientras miraba fijamente al joven frente a mí.
Ambos éramos conscientes del precipicio al borde del cual estábamos parados juntos. Nuestra historia estaba escrita en las sombras y ahora debía enfrentarse a la luz brutal de la verdad revelada. Y así fue como nuestras vidas comenzaron a desmoronarse ante nuestros ojos mientras yo trataba desesperadamente de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inefable.